Bueno, ya revisamos lo que es las competencias docentes para ustedes. Necesitamos ahora ver las que están establecidas en el Acuerdo 592, que es el que rige todas las competencias docentes para la educación básica. El Acuerdo 592 nos indica que para elevar la calidad de la educación es necesario realizar una reforma centrada en un modelo por competencias. Esto no es solo privativo de la educación básica, es una revisión completa de todos los niveles educativos, y no solo a nivel básico tienen un marco común curricular, también existe a nivel medio superior y se está revisando hacia el nivel superior. Pero en el caso del Acuerdo 592 nos refiere específicamente a la educación básica. Esto es todo lo que es la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Bien, el marco común curricular destaca el papel de los maestros. Esto es, del maestro que está en el aula, que tiene que manejar las competencias. Este nuevo modelo que a todos nos ha venido a mover algunas prácticas que ya teníamos establecidas y que ahora, bueno, tenemos que modificar nuestras estrategias didácticas. Ha habido un éxito mediano en los diferentes sistemas, ya sea el de preescolar, que ya desde hace mucho tiempo maneja el trabajo por problemas o el trabajo por proyectos o por áreas, que eso es lo que está sucediendo actualmente. Bien, un asunto importante, como ya lo vimos en la primera sesión, fue la definición de la competencia. ¿Qué es una competencia? Y ahora vamos a ver qué es una competencia docente. La competencia docente tiene que ver, como lo vimos en la primera sesión, con una serie de elementos que siempre aparecen en los conceptos, que son los conocimientos. Esto es, todo lo que se refiere a teorías, todo lo que se refiere a la parte metodológica de las competencias. También aparecen las habilidades, que generalmente hablamos de destrezas, pero la destreza es hacer bien la habilidad, bien y rápido. De tal manera que tenemos la habilidad y la destreza. Y otro asunto que también se maneja mucho es el asunto de los valores. Los valores no se expresan en la competencia, se expresan en las actitudes. Entonces, ¿qué es una competencia docente? Es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, creencias, intuiciones, percepciones y una serie de prácticas que desarrollamos de acuerdo a nuestros contextos. Aquí es algo muy importante, los contextos. No es lo mismo estar en un espacio para la educación preescolar que estar en un espacio para la educación secundaria. Son requerimientos diferentes y aunque las competencias sean las mismas, tenemos que hacer diferentes adecuaciones de acuerdo a los contextos, de tal manera que los alumnos puedan desarrollar competencias de aprendizaje, competencias para la vida. De eso se trata, que no sea las competencias, como decía Juana Moscomenio, que sean útiles para cuando salgamos al mundo, no tengamos que aventarlas al viento, sino que tengamos que usarlas, que podamos usarlas en el proceso. De tal manera que vuelvo a señalar, aquí es muy importante que pensemos en las competencias docentes como un conjunto, no como entes separados, teóricos que nos van a requerir en nuestro quehacer diario. Bien, esto ha ido complejizando la docencia, ya no es el maestro como hace muchos años que hay un texto muy interesante que se llama El pseudoboecio, que era el docente que tenía más avalorios. Seguramente en algunos lugares me comprenderán más acerca de los avalorios. Los avalorios son todos aquellos collares, joyas,
y distintivos que usaban en la ropa. Entre más avalorios tuviera el docente, era un mejor docente. Por tanto, ellos también usaban zapatos cada vez más altos, entonces se dificultaba mucho su tránsito en las calles en la antigüedad, y entonces ellos iban coleccionando adeptos, sus alumnos iban detrás de ellos escuchando su palabra. Ahora la profesión de docente no es en ese sentido, sino en el sentido de que nos estamos haciendo complejos como profesión. Adicionalmente, la complejidad que tiene el trabajo con jóvenes, con niños, con niñas, con jovencitas. Adicionalmente, bueno, nos están complejizando algunas cuestiones con respecto a la parte que nos requieren como docentes. ¿Qué es lo que qué retos tenemos que cumplir con las competencias? Bueno, tenemos que entender que las acciones que teníamos cotidianamente van a ir cambiando o transformándose hacia otros rasgos que nos solicita la propia dinámica de las competencias. Las competencias, ya lo vimos en la primera sesión, tienen históricamente una relación con la competencia laboral. Esto es, se refieren a nuestra labor, a nuestro trabajo, de tal manera que nosotros tengamos que ir transformando de ser catedráticos como este pseudoboecio que les mencionaba y llegar a lo que es un gestor o lo que se le ha llamado un facilitador del conocimiento. Y en ese sentido, bueno, pues es un reto para todos nosotros el no solo conocer las competencias que nos están pidiendo, sino reconocer las que tenemos, reconocer las que podemos desarrollar y las que nos falta desarrollar. Y en ese sentido, también reconocer aquellas que están en el colectivo de docentes, en el colectivo de nuestro espacio, en el colectivo de nuestra escuela, de nuestro contexto. Bien. ¿Qué debemos hacer para saber cómo asumir estos retos? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son las competencias que nos están pidiendo. Y creo que una de las cuestiones es que le tenemos un poquito de miedo a las competencias porque no sabemos qué nos piden y seguramente lo hacemos de manera cotidiana. Una de las cuestiones que se nos solicita es el dominio de los contenidos de enseñanza, esto es, el dominio del currículum, el dominio del contenido. Generalmente, en el caso de ya la educación secundaria, bueno, está dividido por disciplinas, pero en el caso de la educación primaria, la educación preescolar, todavía está un solo maestro o, si acaso, dos, asumiendo las diferencias disciplinarias. Y esto es importante, que nosotros tengamos el dominio de los contenidos que el currículum nos está pidiendo. Y si hacemos una reflexión, ustedes saben que lo saben, que tienen ese conocimiento sobre los contenidos. Y cuando no lo sabemos, entonces hay que buscar la manera de resolverlo, esto es, llegar a la competencia. Las competencias, bien vale la pena recordarles, no se tienen más o menos. Las competencias se tienen o todavía no se tienen. Las competencias no pueden calificarse. ¿Por qué? Porque no tenemos la competencia en 8 o en 7. Entonces, cuando nosotros logramos esa competencia, ese nivel de desempeño, que es el dominio de los contenidos y de los componentes pedagógicos y didácticos de nuestro currículum, entonces estamos logrando esa competencia. Si a nosotros nos falta algo, entonces hay que trabajar sobre ello para lograr la competencia. De tal manera que en ese espacio entre el desarrollo o capacitación, todavía no contamos con la competencia. El otro asunto es la segunda competencia que debe de tener el docente, es el dominio de los referentes y las funciones y la estructura de su propia lengua. Este es un requerimiento a nivel internacional para cualquier país, para cualquier nivel educativo. Desde luego hay niveles de desempeño, no se les solicita el mismo vocabulario, el mismo manejo gramatical.
a un niño pequeño que a un niño mayor o a un joven que ya está en secundaria, un adolescente. De tal manera que los docentes tendrán que adecuar el manejo de la lengua, pero ellos sí lo tienen que conocer, el manejo de su lengua, de la propia lengua. Es un requerimiento a nivel internacional. Cuando se hace revalidación, en el caso de las personas que van a estudiar a otros países, una de las primeras competencias que actualmente se está pidiendo es el manejo de su propia lengua. Desde luego que de acuerdo al nivel de desempeño, de acuerdo al nivel educativo que se maneje o que tenga la persona que está revalidando. Pero todos debemos de tener un manejo de nuestra lengua. Y en el caso de la secundaria, el manejo de las particularidades de cada asignatura. Y yo creo que todos las tenemos, nada más que hay que revisar. Por eso les decía que uno de nuestros retos es reconocer hasta dónde tenemos las competencias y hasta dónde no las tenemos. La tercera competencia es identificar nuestros propios procesos de aprendizaje. Esto es, que nosotros podamos desarrollar el proceso de aprendizaje que estamos solicitando a nuestros alumnos. En muchas ocasiones yo les comento que las competencias no se platican, las competencias no se enseñan, las competencias se desarrollan y se aprenden en el desarrollo. Y si nosotros no somos capaces de reconocer cómo desarrollamos nuestras competencias, seguramente no podremos guiar un proceso de aprendizaje en un alumno que está desarrollando alguna competencia. Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestros propios procesos para aprender, para que podamos reconocer asimismo los procesos de nuestros alumnos.